Hola, buenas tardes. Me llamo Lucía Pascual y soy profesora de español para extranjeros en North Davis Preparatory Academy, una escuela de primaria y secundaria en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es una escuela internacional de español con más de 14 profesores visitantes españoles en Estados Unidos y un programa de inmersión y bilingüismo del que yo formo parte. Bien, os presento mi comunicación, el arte en la clase de español, conociendo a Picasso. Se trata de una unidad didáctica que preparé para mis estudiantes de Junior High, secundaria obligatoria, en el centro en el que trabajo. Los objetivos que me planteaba a la hora de preparar esta unidad didáctica y desarrollarla es que mis alumnos conocieran la vida y la obra de Pablo Picasso, un artista destacado de la cultura española, que aprendieran a escribir una obra literaria y de arte, que fueran capaces de comprender y redactar textos biográficos y que supieran localizar y extraer información de soportes digitales como páginas web. Por tanto, existen dos tipos de contenidos en la unidad. Por un lado, un componente cultural, la vida y la obra de Pablo Picasso y el arte español del siglo XX, especialmente las vanguardias de principios de siglo, como el cubismo, y el componente comunicativo, escritura y comprensión de textos biográficos, la descripción sensorial, formas, colores, imágenes y la crítica artística. ¿Quiénes son los destinatarios de esta unidad? Bien, esta unidad está diseñada para estudiantes de español a partir del nivel umbral, es decir, B1, de acuerdo con el marco común de referencia europeo de las lenguas, pero puede ser adaptada para alumnos con nivel superior o inferior a ello. Por un lado, se trata de un contenido incorporable al español como lengua general y por otro lado también español con fines específicos, en este caso, pues contenidos artísticos. Bien, la metodología con la que está diseñado este proyecto, que yo he titulado el proyecto Picasso, está basado en el enfoque por tareas, de modo que cada tarea conduce al final y se implica en ese proyecto final que es conocer la obra de Picasso de una manera significativa y cercana para los estudiantes de español. La primera tarea que planteé a mis estudiantes era el personaje misterioso. A partir de una fotografía de Picasso, sin decir quién es esta persona, ellos deben descubrir a través de lluvia de ideas qué ven en esa fotografía, si es un hombre, de qué edad, cómo se llama, por si lo conocen, qué nacionalidad tiene, qué profesión es la que ellos creen que puede desempeñar o por qué puede ser o no conocido. A partir de ahí se les muestra la fotografía de Picasso y se le identifica como un pintor nacido en Málaga en 1881 y que muere en Francia en 1973, por lo que su obra abarca todo el siglo XX. A partir del conocimiento de la imagen de Picasso pasamos a la tarea 2, a su biografía. Los estudiantes deben aprender y buscar información sobre la vida de Picasso y ello lo hacen usando las nuevas tecnologías a través de la búsqueda de información en dos páginas web. Una es la del Museo Picasso Málaga, www.museopicassomálaga.org, y la otra es la Fundación Casa Natal de Picasso en Málaga, www.fundacionpicasso.málaga.eu. Por tanto, por parejas, en pequeño grupo, deben escribir un resumen de los momentos más importantes en la vida y en la obra de Picasso, y respondiendo a preguntas básicas como dónde nace, en qué ciudades vive, cuáles son las etapas más importantes en su obra o cuál es su profesión y qué es eso del cubismo, ¿no? Pasamos después de una tarea como es la tarea 1 de expresión oral y la tarea 2 de comprensión escrita y expresión escrita a la tarea 3, veo. Es una actividad en pequeño grupo, de 4 a 5 estudiantes por grupo, y lo que vamos a hacer es repartir
a cada uno de los grupos una imagen de una obra de Picasso sin especificar el título, y ellos lo que deben hacer es, observando ese cuadro, reflexionar sobre qué preguntas van a hacer a sus compañeros cuando presenten esa obra para lograr describirla y definirla entre todos. Yo he seleccionado 4 cuadros que considero representativos de la obra de Picasso, pero podríamos cambiarlos o aumentarlos de acuerdo con el número de alumnos o nuestras preferencias. Los 4 cuadros son Paulo en Arlequín, El viejo guitarrista, Guernica y La paloma de Picasso. Pero como digo, podrían ser otros. Y yo he seleccionado estos especialmente porque considero que representan bastante bien algunas de las etapas más importantes en la obra de Picasso. ¿Cómo lo haremos? Se reparte una imagen de un cuadro diferente de Picasso a cada grupo, sin incluir el título, y los alumnos la observan y deben decidir qué preguntas hacer a los estudiantes, como he explicado. Cada grupo presenta su imagen al resto de la clase y entre todos intentan deducir qué ha pretendido representar el autor. Por último, cada grupo pues, lee la información facilitada por el profesor. Esta es una pequeña ficha técnica en la que aparece información del cuadro. Título, el contexto en el que se pinta, de qué periodo, qué fecha es la obra. Tenemos, por tanto, una tarea, la tarea 3 de expresión oral. Estos son los cuadros. Paulo en Arlequín, El viejo guitarrista, de la etapa azul de Picasso, el Guernica, el anterior de 1903, 1937, o La paloma de la paz. Bien, tarea 4, el diario de Picasso. En este caso hablamos de un trabajo individual. En esta tarea, los estudiantes, inspirados por uno de estos cuadros o algún otro que hayan encontrado en esa búsqueda en las páginas web de diferentes museos Picasso, como el Centro de Arte Reina Sofía o el Museo de Picasso de París también, además del de Málaga o el de Barcelona. Pues como digo, inspirados por uno de estos cuadros, ellos van a escribir un diario como si fueran Picasso. Escriben un diario en primera persona donde incluirán al menos 5 entradas de 6 a 10 líneas cada una, reflexionando sobre el momento en el que producen la obra, qué es lo que les mueve a pintarlos, por qué Picasso decide crear esa obra, cómo lo acaba, cómo se siente al acabarla, y por tanto se trata de una tarea de expresión escrita. Esa es la tarea 4, el diario de Picasso. Ya los estudiantes han aprendido sobre su vida, sobre su obra, y comienzan a sentirse Picasso. Y es el momento de la tarea final, tarea número 5. La tarea 5 la titulé Yo también soy un artista. El alumno ha de crear un cuadro a partir de los elementos estudiados en las pinturas de Picasso, de modo que ahora es el estudiante el pintor, el creador, no solo el receptor de la obra. Tras crear el cuadro, los estudiantes escribirán una breve explicación de lo que han querido representar en su obra. Más tarde serán los alumnos, el resto de la clase, cuando se la presenten, los que opinarán sobre lo que ven. Este es el método usado por el Museo Picasso Málaga, que es un método de percepción visual, en el que más allá del conocimiento teórico sobre fechas, datos del autor o técnicas de su obra, simplemente se plantea al observador que explique qué es lo que ve y qué es lo que siente al contemplar la obra. Al mostrar el nuevo artista, a nuestro estudiante de español, al resto de la clase su obra de arte, preguntará a sus compañeros pues qué ven y invitándolos a que los describan. Y por último leerá a la clase su análisis propio. De nuevo, expresión y comprensión oral y escrita. Bien, esta es la tarea final de mi proyecto. Simplemente daros las gracias por dejarme compartir con vosotros este proyecto. Este es mi correo electrónico, lpascual@nordevispress.org, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia. Y
Muchas gracias por vuestra atención y que disfrutéis de Budapest. Hasta pronto.